Muy buenos días, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga. Reciban un cordial saludo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Como siempre, un gozo estar con ustedes y compartir la bendita y gloriosa palabra del Señor. Este es el día que el Señor hizo para que le sirvamos y lo adoremos en la hermosura de su santidad. Un saludo cordial a todos nuestros hermanos que están allá en Europa, en Estados Unidos y en Latinoamérica, y a todas las personas que nos observan en esta hora por esta vía. Estamos realmente viviendo tiempos difíciles, complejos, pero amados, tenemos que confiar. El Señor es el que nos da la victoria. Hay tiempos de ir y venir, de confusión. Las personas no tienen a veces paz en su corazón porque sienten la incertidumbre del asedio que hace esta pandemia, que todavía está haciendo estragos en algunas personas. Sin embargo, amados, debemos saber que porque Él vive, viviremos mañana. Tenemos que conocer que la victoria es en Cristo Jesús y que aquellos que aman la venida de Él anhelan su presencia, y tenemos que vivir cada día aferrados a la palabra de Dios, sabiendo que ella es la que nos sostiene, la que nos alimenta, la que nos redarguye. Hoy quiero hablar de un tema que se llama derribando fortalezas, derribando murallas, derribando argumentos, derribando todo lo que se opone contra el poder de la palabra de Dios. Los invito a orar, amados, para que por medio de la oración podamos estar en comunión y recibir el Espíritu de Dios en nuestros corazones, y que Él sea el bálsamo, Él sea el consuelo, Él sea el que anime y edifique nuestras vidas en este día. Amado Dios, Señor, Padre, buen Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por tu presencia inefable, Señor. No te podemos ver, pero te podemos sentir. Te rogamos en el nombre de Jesús en esta mañana que seas propicio a nosotros pecadores, que perdones toda falta, toda ofensa, toda iniquidad. Señor, tu palabra dice que de tus hijos es la mancha. Señor, te rogamos que nos limpies, que purifiques nuestros corazones, que quites de nosotros el oprobio del pecado, Señor, y que la sangre poderosa de Cristo Jesús sea limpiándonos, Señor. Te rogamos también en esta mañana que tu Santo Espíritu sea hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, que llenes nuestra copa, que toques lo más íntimo de nuestro ser, que nos lleves, Señor, a aguas profundas en donde solamente tú nos puedes sostener, en donde no dependamos de nosotros, sino de ti mismo, Señor. Abrévanos, Señor, en el torrente de agua que salta para vida eterna. Señor, haz descender esa lluvia de tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros, que la unción poderosa tuya, Señor, caiga en cada familia, en cada hogar, en cada varón, en cada mujer, en cada joven, en cada adolescente, Señor. Te ruego, Señor, que puedas tocar nuestros corazones y que quites de nosotros, Señor, toda perturbación, y que pongas esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén. Les invito a abrir la Escritura en el libro de Segunda de los Corintios, capítulo 10. En el verso 4 y 5 leemos la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales,
sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. También quiero que abramos nuestra Biblia en el libro de Josué, capítulo 6. Si me siguen a Josué, capítulo 6, el verso 1 y 2 dice: Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Amén. Pueden escuchar la palabra ahora. Amados, la instrucción era de que el pueblo de Dios tenía que rodear la ciudad, que tenía que girar en torno a esta gran ciudad que era una muralla, que era inexpugnable, de muros gigantes, de alta estatura y de un gran espesor. Dios venía dándoles la victoria al pueblo de Israel. Ellos venían de pasar el Jordán. Y usted imagínese, amados, el quehacer de las personas, la actividad, lo que tenían o no que hacer, dependía de la instrucción de Dios. Esto nos hace ver que Dios en su infinita sabiduría nos instruye y nos anima siempre a tener una actividad espiritual, a tener un trabajo que desarrollar. Hoy, amados, podemos parafrasear lo que son murallas, lo que son muros, lo que son fortalezas. Podemos ver grandes ciudades. Si viéramos espiritualmente Nueva York, por ejemplo, como una gran ciudad, y grandes metrópolis como Buenos Aires o quizás la misma China como una gran nación rodeada por murallas, muros. Tendríamos que ver que para muchos esto representa estar fuera de ellos, no poder entrar. Como dice el texto, nadie podía entrar, nadie podía salir. Y así es también la vida de muchas personas. Muchas personas levantan muro alrededor suyo, se vuelven inexpugnables, se vuelven fuertes, se vuelven altivos, se vuelven soberbios, difíciles de penetrar con la palabra de Dios. El mundo está así. Los hombres cada vez pretenden tener mayor altivez, cada vez pretenden conocer más y saber más. Muchos promulgan su sabiduría, y es que la sabiduría no está allí, porque la sabiduría terrenal es animal y diabólica. Mas la sabiduría, dice la Biblia, que está en el temor a Dios, en el conocimiento de la palabra, en poner por obra la palabra. Podemos darnos cuenta que el mundo está rodeado en sí mismo por sus filosofías, por sus preceptos, por su
manera de vivir. Los hombres pretenden conocerlo todo, saber muchas cosas, pero finalmente desconocen lo más importante. Las religiones han hecho división en las sociedades y en las familias mismo. Vemos dentro de una familia personas con varias tendencias religiosas, perteneciendo a la misma clase, a la misma familia, del mismo rango y nexo sanguíneo. Sin embargo, vemos cómo hay divergencia. Y esto es porque no hay un norte a seguir, porque se ha perdido verdaderamente los conceptos principales que tienen que ver con el conocimiento de la verdad de la palabra de Dios. Las mismas religiones, muchas promulgan un conocimiento totalmente errático que ha permitido que muchos no conozcan verdaderamente quién es el Salvador del mundo. Religiones que representan hoy a Jericó con muros inexpugnables, con altivez y que no admiten el conocimiento de la palabra de Dios, sino que han querido cambiar las cosas que están establecidas por Dios. La Escritura dice: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Cristo Jesús. Cualquier religión que no tenga a Cristo Jesús es una religión vacía, es una religión sin la base estructural que permita un crecimiento adecuado para que las familias puedan llegar a conocer la verdadera salvación. Esto es algo que tiene que conocérselo y saber que de ninguna forma nosotros podríamos llegar a derribar esas fortalezas si no tenemos la instrucción de la palabra de Dios. Es solo por la palabra de Dios, la instrucción dada, la que nos dará la victoria. Es nada más que conociendo los conceptos que Dios da por medio de su palabra, lo que nos hará verdaderamente victoriosos. Imagínense ustedes, mis amados, si alguien pudiera ver el momento en el cual el pueblo de Israel rodeaba esta gran muralla. Alguien podría decir, bueno, están desquiciados, están dementes, están perdiendo el tiempo. No veo que se mueva ninguna piedra, ninguna columna, ninguna viga ha caído. La muralla sigue allí. Sí, amados, tenemos que remitirnos a la palabra de Dios. La palabra de Dios en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el verso 30, dice que por la fe la muralla de Jericó cayó después de ser rodeada 7 días. Esto nos hace ver, amados, que no es un hecho aislado lo que dice el libro de Josué, no es un hecho aislado lo que dice el libro de Hebreos, sino que tienen una concordancia tal que nos permite verdaderamente sacar un provecho espiritual que nos enseña y nos motiva a un crecimiento de nuestra fe, sabiendo, amados, que todas las promesas de Dios son sí y amén. La palabra de Dios en el libro de Josué decía: yo te he entregado la ciudad. Te he entregado la ciudad y a su rey.
y a sus valientes de guerra. Es decir, amados, la pelea, la lucha espiritual, tiene un rol tal que quien da la victoria es Dios. Dios nos da la instrucción y evidentemente que, como dice el libro de Corintios, amados, si nos remitimos al libro de Corintios, y es que verdaderamente esto es maravilloso entenderlo así, dice en el capítulo 10 de Segunda de Corintios, la cita que teníamos al inicio, dice en el verso 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Amados, las armas de nuestra milicia no son carnales, dice. O sea, son espirituales, son poderosas en Dios para derribar fortalezas. Esto nos hace ver que el que derriba las murallas, el que cambia las cosas a favor de nosotros, es Dios por medio de nuestras armas espirituales. ¿De qué armas está hablando? No está hablando de misiles, no está hablando de tanques de guerra, no está hablando de jabalinas, no está hablando de flechas, no está hablando de torpedos, de dinamita, no está hablando de puños, de golpes, de espada, no. Está hablando de armas espirituales. Y las armas espirituales que tenemos, amados, primero es nuestra fe. Segundo, es la palabra de Dios mismo. Y tercero, es el poder de la oración. Porque por medio de la oración cargada de fe, impulsada, catapulcada por la palabra de Dios, porque la oración tiene una catapulca, y la catapulca es la misma palabra de Dios. La oración, cuando está dada por medio de la palabra de Dios, entonces tiene poder, porque la palabra de Dios tiene poder, tiene autoridad. Y todo esto amalgado en la fe representa algo superior, algo más allá de lo que la mente natural puede concebir, porque si vamos a derribar una gran muralla, pues muchos dirían, bueno, traigamos lanzaderas de fuego, de piedras de fuego, traigamos cañones, traigamos misiles, y hoy pues hasta armas nucleares dirían. Pero nosotros, amados, tenemos armas mucho más poderosas que cualquier bomba nuclear. Y ese es el poder de la oración. La oración, amados, es como cual misil teledirigido que apunta al blanco, amados, como cual piedra que derribó a Goliat. Fue la dirección que Dios le dio a la piedra la que derribó a Goliat. Fue la fuerza que imprimió Dios con el poder suyo, amados. Porque si usted se hace la pregunta, ¿quién derribó a Goliat? ¿David, un hombre pequeño comparado con un gigante? ¿O el poder de la palabra de Dios, la fuerza de Dios, la voluntad de Dios, el propósito de Dios, el anhelo de Dios de liberar siempre a su pueblo, de darle victoria, de decirnos, como habremos dicho hace semanas, en Cristo Jesús somos más que vencedores? Por tanto, amados, imagínese usted hombres que parecen verdaderamente duros, endurecidos, fuertes, resistentes a muchas cosas, y que en ocasiones las personas pueden dudar y decir, este no se va a convertir, esta familia es impenetrable, no se puede hablar con ellos, verdaderamente hay una muralla allí.
Y es que sí, amados, sí hay murallas, murallas levantadas por el enemigo. El demonio ha hecho que las personas se llenen de ego, de vanidad, de altivez, pero a mí la palabra de Dios me dice algo distinto. Si vemos el último texto que leímos, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino, escuche bien esto, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y las fortalezas no solamente son físicas, probablemente las fortalezas espirituales son mucho más fuertes que las fortalezas físicas, porque aunque sean de piedra, un día se desgastarán por el agua y el viento, pero las fortalezas espirituales, los demonios, las huestes satánicas, están allí, amados. Y Dios está consciente de a dónde nos manda. Dios está consciente de que la guerra, como dice la Escritura, no tienes para qué sacar espada. Mía es la batalla, dice Él. Yo peleo. Nosotros somos solamente sus instrumentos. Si a Dios le place, a Dios le plugue, enviarnos a nosotros, como diría Isaías, envíame a mí. Yo no sé, amados, cuántos de nosotros como iglesia estamos dispuestos a decir, Señor, envíame a mí, heme aquí. Yo creo que muchas personas mantenemos un ocio espiritual, no queremos ir más allá de conocer la palabra de Dios, de saber que hemos alcanzado la salvación, de conocer que la Escritura está llena de mucho conocimiento, y como que nos conformamos con asistir a la iglesia y escuchar el mensaje y volver a salir. Nosotros tenemos que saber que Dios nos manda a hacer algo especial. Dios nos manda a cambiar las cosas, amados, de tal forma que no debemos mantener ese ocio que nos lleva a un conformismo espiritual y a un letargo espiritual que nos hace verdaderamente tener una falta de obediencia a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos manda a rodear la ciudad. La victoria está profetizada. La victoria es segura de acuerdo a la palabra de Dios. Y tenemos que nosotros saber que mientras nosotros descansamos plácidamente, muchas familias se están perdiendo. Muchos hijos se han perdido. Muchos familiares están amurallados como cual Jericó. Ustedes vean, amados, los tiempos nos hacen ver que naciones enteras han sido tomadas por el enemigo. Que familias enteras se rehúsan a la palabra de Dios. Pero entonces usted dirá, ¿qué hacer? ¿Qué tengo que hacer? Porque realmente es imposible entrar. Pero así estaba el pueblo de Israel. Era a los ojos naturales humanos imposible que Jericó cayera, y mucho menos de la forma en que Dios lo había propuesto, aparentemente al concepto de los hombres. Imagínense solamente rodear la ciudad,
solamente estar allí. Una procesión, amados, que fue motivada por la fe. Imagínense el primer hombre caminando y los otros que le seguían con sus ornamentas, llevando en sus hombros el arca del pacto, o sea, la presencia de Dios, y que al séptimo día, amados, con un solo grito, los muros caerían. Esto es algo como para la mente de muchos, como para reírse, decir esto es imposible, esto no es verdad. Pero, amados, la palabra de Dios toda ella es verdad y esto está registrado. Hay hechos arqueológicos que muestran que los muros de Jericó cayeron y fue como una implosión. Cayeron hacia adentro, no cayeron hacia afuera, porque si hubieran caído hacia afuera hubieran matado a muchos de los hebreos. Los muros cayeron hacia adentro, amados. Hay registros arqueológicos que dan fe de esto. Tenemos que ver, mis amados, que nosotros debemos en todo momento sentir que aunque veamos que los muros son altos, que son fuertes, que son poderosos, tenemos que saber que tenemos un Dios que es mucho mayor, que no hay ninguna dificultad que Él no pueda salvar, que no hay ningún problema que Él no pueda solucionar, que no hay ninguna enfermedad que Él no pueda sanar, que no hay nada que no pueda Él volver a hacerlo nuevo. Amados, Él nos da la victoria. Él nos da algo que es imposible que por otra vía pudiéramos alcanzar. Solamente por el poder de la palabra de Dios. Las armas de nuestra milicia, dice que es de nuestra milicia, o sea, pertenecemos a un ejército de salvación. Usted y yo, amados, estamos enrolados y le servimos al gran comandante de este ejército que se llama Cristo Jesús. Cuando usted viene a Cristo Jesús, entonces usted está en una posición inmejorable. Está en un punto en el que tiene que saber que usted es un victorioso, que usted tiene una batalla asegurada y que lo único que tiene que hacer es permanecer en su fe. Esta fe, amados, es la que registra el libro de Hebreos. Dice que por la fe los muros de Jericó cayeron. Y no sé, amados, usted debe de hacer que su fe crezca, y si su fe es pequeña, debe rogar a Dios que aumente su fe para poder alcanzar las murallas de familiares, padres, abuelos, hermanos, que se resisten, que muestran un corazón amurallado, con mucha altivez. Aquí la Biblia me dice algo importante, dice derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Usted imagínese, amados, estas personas un día serán llevadas cautivas a la obediencia de Cristo Jesús. ¡Qué precioso! ¡Qué hermoso saber que aquellos que estaban amurallados vendrán a los pies de Cristo, amados, porque usted lo ha puesto en oración, porque usted ha rogado por esa familia, porque usted ha intercedido, porque usted ha rogado por su ciudad, por su nación, por las naciones, por gobiernos, por iglesias mismo, por personas religiosas, pero que no conocen la palabra de Dios, que no conocen la verdad. Jesucristo dijo algo, dijo, conocerás la verdad y la verdad os hará verdaderamente libre. La libertad, amados, está en el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios nos instruye,
y nos llena de esa libertad por medio del Espíritu para poder glorificar el nombre del Señor. Aquellos que no podían levantar sus manos lo harán. Aquellos que no podían doblar sus rodillas las doblarán. Aquellos que no abrían su boca para invocar el nombre del Señor lo harán. Clamarán a Él, levantarán su voz al Altísimo, conocerán la verdad, serán llenos de su Santo Espíritu, porque la voz del Señor lo ha dicho. Tenemos que entender, amados, que los muros cayeron, amados. Si su fe no le permite ver que las piedras caerán, que los muros se derribarán, pues es tiempo de orar por nosotros mismos, diciéndole: Señor, aumenta mi fe. Seamos obedientes a la palabra. Si dice que todos los días tenemos que rodear, pues todos los días tendremos que orar, interceder, clamar, recibir la palabra, para que por medio de ella nosotros seamos capaces de ser instrumentos en la mano de Dios. Usted no va a derribar los muros. Usted no va a hacer las cosas que solamente Dios puede hacer. Es Dios el que va a hacerlo por medio de la palabra, por medio de su autoridad. Debemos nosotros saber que es de esa forma que vamos a obtener la victoria. Amados, hay muchas murallas por derribar, hay muchas personas que tenemos que alcanzar, y entre tanto nosotros no desarrollemos la obediencia que Dios pide en nosotros, entonces nosotros no podremos alcanzar, no podemos un día sí y un día no. La Biblia nos enseña que eran todos los días de la semana. Esto nos expresa, amados, que Dios dará victoria cuando usted permanezca en todo momento. Cuando usted haga las cosas que tiene que hacer, entonces Dios hará su parte. Dios tomará control, amados, y usted verá que Él nos da la victoria por medio de Cristo Jesús. Yo creo, amados, que aunque estamos ya terminando el primer mes del año, debemos de empezar este año sabiendo primeramente que somos más que vencedores. Segundo, que todo muro, toda muralla, toda altivez caerá en el nombre de Cristo Jesús, porque Dios lo ha prometido por medio de su palabra. No hay nada que nosotros no podamos alcanzar si lo hacemos por medio de la palabra de Dios, por medio de la instrucción, por medio de su Santo Espíritu, con oración, con súplica, con ruego, con fe, creyendo siempre, amados, que esta palabra es viva y eficaz. Amados, esta espada tiene que penetrar profundo. Esta palabra de Dios, que es viva y eficaz, hará el efecto que tiene que hacer, amados. Nadie se puede resistir. Nadie se puede resistir a la palabra de Dios. Ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Ella partirá los tuétanos, las coyunturas. Ella mostrará que no hay nada más poderoso, no hay ningún arma que tenga el poder como lo tiene la palabra de Dios. Ella sí es una espada extremadamente cortante. Ella penetra
el alma y el espíritu. Yo creo, amados, que el pueblo de Dios no puede quedarse solamente al otro lado de las riberas del río Jordán. Debemos avanzar y conquistar los Jericó que están por delante. Hay mucho que conquistar, amados. Hay muchas personas que tenemos que alcanzar en nuestra vida espiritual. Porque ¿cómo nos presentaremos, amados? ¿Qué oficio tenemos? ¿Cuál es nuestro Dios? El mundo dirá, ¿y dónde está tu Dios? ¿Cuál es nuestro testimonio? ¿Qué estamos haciendo para servir al Señor? Creo que son tiempos en donde tenemos que aprovecharlos, amados, porque un poquito más y el que ha de venir vendrá. Por tanto, amados, ciñámonos el escudo de la fe, tomemos el escudo de la fe, tomemos la armadura del Señor y roguemos al Señor para que Él nos dé la victoria. Yo estoy seguro, amados, que cuando usted vea que cae la primera muralla, su fe va a crecer. Cuando vea que ellos caen a los pies de Cristo, a la obediencia de Cristo, usted dirá, verdaderamente Dios es de poder, en Dios hay victoria, Cristo Jesús es maravilloso. Cuando ellos invoquen el nombre del Señor, cuando ellos alaben al nombre del Señor, usted dirá, ciertamente Dios ha dado la victoria, amados. Eso es lo que habla de una fe que está puesta allí, amados. Sucedió hace miles de años, pero la palabra de Dios, ella no pasa, ella permanece. Séquese la flor, marchítese la hierba, dice la Escritura, pero la palabra de Dios no pasará. Por tanto, amados, debemos nosotros permanecer en ese espíritu de lucha. La lucha es permanente, amados. Los días que se dijo que había que hacerlo eran todos los días de la semana. El cómo lo dijo el Señor, hay que rodearlos. El cuándo es hoy. Y el hoy significa siempre, porque mañana usted dirá hoy y ese hoy es de ese día. Por tanto, el hoy es siempre. Y el dónde es en todo lugar. En todo lugar usted tendrá que enfrentar Jericó, murallas, muros impenetrables, pero acuérdese lo que hemos predicado. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Por tanto, mis amados, yo los animo a mantenernos en ese pie de lucha. Los judíos hicieron como el Señor les dijo. Los sacerdotes iban adelante y el pueblo de Dios atrás, pero todos tenían un rol. Todos tenían que hacer una procesión y todos tuvieron que gritar al último día. Todos tuvieron que hacer sonar el cuerno y la trompeta. Y eso es la palabra de Dios, amado. Yo los convido a que formemos parte de ese ejército en donde Cristo es el capitán, es el general, es el que nos dirige, el que nos da la victoria, el que hará que nosotros verdaderamente seamos más que vencedores. Es mi oración que usted pueda conquistar toda muralla que haya en su Jerusalén, en su casa, en su familia, en su trabajo, en su ciudad, en su país, donde quiera que vaya. La victoria está dada por medio de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga en esta mañana y oramos para que este mensaje lo podamos poner por obra. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella nos instruye, nos capacita,
y nos da la victoria. Gracias porque por medio de ella llegamos al conocimiento de tu propósito, de tu voluntad. Gracias porque ella restaura, ella es curativa y ella es salvadora. Gracias, Señor. Amén. Y los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Salmo 125, versículo 1. Amén. Amén.